En esta clase vamos a hablar sobre algunas de las propiedades que tienen que tener las estructuras y los proyectos de arquitectura en general, y además cómo establecer el equilibrio de la parte más elemental de cualquier elemento material, que es la partícula. Todo proyecto de arquitectura, y por extensión la estructura que lo soporta, tiene que tener cuatro propiedades fundamentales. Estas propiedades las podemos definir como la estabilidad, la resistencia, la rigidez y la eficiencia. Vamos a definir a la estabilidad como la propiedad que tienen los objetos materiales de no caerse, no moverse o no cambiar su configuración frente a la acción de las cargas. Llamaremos resistencia a la propiedad de cualquier elemento de proyecto de resistir las acciones para las que fue ideado sin romperse. Esta propiedad garantiza que los conjuntos arquitectónicos sean seguros para su finalidad última, que es el desarrollo de las actividades humanas. La rigidez es la propiedad de resistir las acciones actuantes con poca deformación. Cuanto más rígido es un elemento, menos se deformará y viceversa. Rigidez y resistencia, si bien son términos relacionados, no son sinónimos. Cuando hablamos de eficiencia, nos referimos a la relación costo-beneficio. Un proyecto puede sostenerse con una gran variedad de estructuras distintas. Cada una de ellas tendrá sus ventajas y desventajas y podrá servir al proyecto de distintas maneras, pero, adicionalmente, tienen distintos costos y dificultades técnicas. Un proyecto será más eficiente en cuanto mejor sirva a su propósito con la menor inversión de recursos. Ya que la producción de materiales estructurales es una industria ambientalmente nociva, cuanto más económica resulte la estructura, lo que implica un uso racional de los materiales, menor será el impacto ambiental del proyecto arquitectónico. El estudio de las estructuras desde el todo global es complejo. Entonces, para el desarrollo de cualquier estructura, empezaremos por separar el problema completo en problemas más simples. La primera división consiste en dividir el proyecto arquitectónico estructural en planos, los mismos planos que usamos para representar el proyecto para su materialización. Los planos horizontales son aquellos donde se desarrollan las actividades o que sirven de cierre para proteger las actividades de la intemperie. Estos planos recogen las cargas y las transfieren a los elementos contenidos en los planos verticales. Los planos verticales tienen por objetivo dar rigidez al conjunto estructural y recibir las acciones de los planos horizontales para transferirla a los elementos de fundación que se encuentran en el suelo o en el subsuelo. En esta primera parte analizaremos las estructuras considerando sus partes como infinitamente rígidas, es decir, que los elementos no se deforman bajo la acción de las cargas, e infinitamente resistentes, es decir, que no existe la posibilidad de rotura de las partes de la estructura. Por lo tanto, nos introduciremos en el análisis de las estructuras analizando solo la primera condición que vimos, la de equilibrio estable, en este caso, el equilibrio estable de los cuerpos rígidos. Empezaremos por estudiar el elemento fundamental de todas las cosas, la partícula. Podemos imaginar a cualquier elemento material como formado por partículas vinculadas entre sí de alguna manera. Así que en este momento analizaremos la estabilidad o cómo lograr que no se mueva una partícula. Si queremos hacer estable una partícula, entonces lo primero que debemos preguntarnos es ¿cómo puede moverse? Por definición, una partícula es un elemento diminuto, sin área ni masa, por lo tanto, geométricamente tiene las propiedades de un punto. Para conocer lo que se ha movido un punto, debemos establecer primero un sistema de referencia y determinar las coordenadas iniciales y finales. Vemos que el punto en el plano puede moverse en dos direcciones independientes. Son independientes porque son perpendiculares entre sí, es decir, no existe proyección del movimiento de una dirección sobre la otra. Conociendo los desplazamientos sobre cada dirección, podré determinar cómo ha cambiado la posición del punto, es decir, cómo se ha movido. A cada uno de estos desplazamientos, independientes entre sí, que es necesario conocer para poder establecer cómo se ha movido el punto, los llamaremos grados de libertad. Entonces, el punto en el plano tiene 2 grados de libertad. Como el punto en el plano tiene 2 grados de libertad, sus dos posibles desplazamientos independientes, serán necesarias dos condiciones de vinculación para poder asegurar el equilibrio estable, es decir, para inmovilizarlo de tal manera que ningún sistema de fuerzas actuando sobre él logre moverlo. Los vínculos más básicos que estudiaremos son las bielas.
Las bielas consisten en una barra rígida, es decir, indeformable, fija y articulada en un extremo y que contiene al punto en el otro extremo. La biela restringe todo desplazamiento en su alineación, ya que es indeformable, pero permite los desplazamientos en el sentido perpendicular a ella. Las bielas son vínculos de primera especie, ya que restringen un único grado de libertad, los desplazamientos sobre el eje de la biela. Por lo tanto, las bielas son vínculos direccionales. Para asegurar la estabilidad de un punto en el plano, necesitaremos entonces dos bielas, una por cada grado de libertad, ya que cada biela restringe un único grado de libertad, es decir, un desplazamiento en la dirección del eje de la biela. La condición geométrica que deben cumplir estos vínculos es no pertenecer a la misma alineación. De otra manera, se limitaría el movimiento en una dirección, pero no en la que es perpendicular a ella. Con dos bielas no colineales podemos asegurar el equilibrio estable del punto en el plano, es decir, será estable independientemente del sistema de cargas aplicados sobre él. Lo que sigue nuestro análisis es determinar para un sistema de fuerzas aplicado sobre el punto cuáles son las reacciones necesarias, por el principio de acción y reacción, para mantener el equilibrio estable. Estas reacciones serán lógicamente aportadas por los vínculos, en este caso las bielas. Como las bielas solamente pueden restringir los desplazamientos en su dirección, las reacciones de vínculo de cada biela coincidirán con las direcciones de las mismas. Por lo tanto, para el esquema que se muestra, el diagrama de cuerpo libre del punto será: a partir del diagrama de cuerpo libre, podemos ver que podemos plantear dos ecuaciones. Cada una de las dos ecuaciones corresponde a la restricción de desplazamientos en alguna dirección. En particular, nosotros trabajamos por comodidad con unos ejes ortogonales donde uno de ellos coincide con la dirección horizontal y la otra coincide con la dirección vertical. Por lo tanto, aquí llamaremos delta x al desplazamiento sobre la dirección x o la dirección horizontal y delta y al desplazamiento sobre la dirección y o la dirección vertical. Para que el movimiento sobre la dirección horizontal, o sea delta x, sea nulo, entonces la resultante de fuerzas sobre esa dirección también tiene que serlo. De aquí podemos plantear una ecuación, la sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal igual a cero. De la misma manera podemos decir que los desplazamientos en la dirección vertical tienen que ser nulos, por lo tanto podemos decir que la sumatoria de fuerzas en esa dirección tiene que ser igual a cero. Entonces aquí llegamos a un sistema de dos ecuaciones, una por cada grado de libertad, con dos incógnitas, una por cada una de las reacciones de vínculo que mantienen al punto en su estado de equilibrio estable. Podemos también plantear diagramas de cuerpo libre para las bielas. Debemos recordar que si las reacciones de los vínculos RA o RB salen del punto, en la biela también deberán hacerlo por reciprocidad. Si las reacciones son salientes, vemos que producen tracción en la biela, mientras que si son entrantes, producen compresión. Vale la pena aclarar que las direcciones que nosotros ponemos para las reacciones inicialmente es arbitraria. Es decir, podemos elegir si queremos plantearlas, por ejemplo, como lo hice yo, salientes a las dos, o entrantes, o un entrante y otro saliente. Es completamente indistinto. Una vez que resolvamos el sistema de ecuaciones, lo que veremos es que nos darán resultados con número y con signo. Si el signo que nos devuelve es positivo, significa que la dirección que planteamos originalmente está correcta. Si el signo que nos devuelve es negativo, significa que la dirección que planteamos originalmente es incorrecta y es opuesta, significa que es para el otro lado. En este caso podrán ver que yo las supuse a las dos salientes y si alguna de estas me diera negativa significaría que en lugar de salientes serían entrantes al punto. Vale la pena aclarar esto también porque cuando suponemos las reacciones salientes, fíjense que además estamos asumiendo que las barras están traccionadas, que las bielas están traccionadas. Y si las suponemos entrantes al punto, estamos asumiendo que las bielas están siendo comprimidas. Por lo tanto, al asumir este esquema de esfuerzos salientes, lo que podemos ver es que estamos asumiendo que las bielas están traccionadas, o sea que directamente de la lectura del signo, si nos da positivo, sabremos que las bielas están traccionadas y si nos da negativo, sabremos que las bielas están comprimidas. Obviamente, esto solo vale cuando asumimos que todas las reacciones de vínculo son salientes. Con esto damos por concluida esta clase. Lo que les propongo es que vayan pensando y resolviendo las cuestiones que fueron apareciendo en las placas negras
y después las ingresen como respuestas en la actividad que aparece a continuación. Hasta la próxima.